Comenzamos esta tertulia de jueves 28 de julio de 2022. Voy con los saludos. Ya acá, el que escuchaban primero, Esteban Valenti. ¿Cómo andas, Esteban? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Y después a los que no se animaron, a los que se quedaron bajo la lluvia. Mira, hay uno que sonríe, me parece que ya se dio por aludido. Daniel Superviel. ¿Cómo andas, Daniel? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Romina? Un gusto estar de vuelta con ustedes. Saludos, Esteban. Te abandoné, perdóname, ¿no? Te pide perdón, Superviel, Esteban. ¿Por qué? Sí, porque te abandonó, dice. Sí. Pero lo perdonamos porque, mira, ya arregló todo atrás, ¿viste? La escenografía atrás. Hay obras de él atrás, que incluso están vinculadas, creo, a ver, lo estoy mirando desde lejos y en chiquito, pero va vinculado con la temática que tenemos para el segundo tema. O sea, estás perdonado, estás perdonado. Yo también arreglé porque esta chica, la ceramista, la cristalista, sí, la conozco, es excelente y tengo justo atrás una también. En tu toma se ve también, perfecto, sí. Claramente. Después tenemos en Salto a Cecilia Aguiluz. ¿Cómo andas, Cecilia? ¿Todo bien? Todo bien, buenos días. ¿Llueve por allá también? Sí. Yo ¿También están con problemas para secar la ropa? Sí. Sí, pero acá está bueno que llueva, viste, que son épocas que hace falta todavía el agua. Bueno, bien, entonces, viste, no todos están rezongando con estos días. Acá en la capital estamos como pasados de agua y de humedad, por eso, pero se ve que hay... Bien, es bueno lo que planteaba Cecilia, saber que hoy en otros lados se está necesitando. Y saludo en último lugar a Gabriel Budiño. ¿Cómo andas, Gabriel? ¿Todo bien? Bien, acá en el pegajoso Montevideo, pero guardado un poco por algo de tos. Principalmente para no ir a toserles a los micrófonos de la radio, porque en realidad voy saliendo de ahí un resfrío fuerte, o sea que cuidando los micrófonos de la radio. Bueno, buenísimo. Y también atrás con un buen back elegido, en este caso. Sí, siempre innovando en los fondos de pantalla, Gabriel. Y este ya lo hemos usado en sí. las radios públicas, es el que se usa en los conciertos timidez que se pueden escuchar por YouTube y que están muy recomendados. Bueno, vamos al primer tema que tenemos previsto para hoy. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, sostuvo ayer que su cartera y la Fiscalía General de la Nación analizan instalar en Rivera una fiscalía especializada en narcotráfico y homicidios ante el alza de esos delitos en el departamento debido al enfrentamiento entre bandas criminales. En lo que va del año, casi 7 meses, hubo en Rivera 14 homicidios, cuando en todo 2021 hubo 17, en 2020 fueron 16 y en 2019 apenas 7. Según la policía, estos crímenes se explican principalmente por el enfrentamiento entre las bandas de narcotraficantes Bala na Cara, Os Manos y Os Tauros, que a su vez tienen vínculos con grupos criminales brasileños. Ayer, hablando en rueda de prensa, Heber volvió a asegurar que la situación en el departamento está controlada. Estamos muy pendientes de Rivera, hemos reforzado en efectivos, hemos puesto más móviles y hemos reforzado la presencia de la Republicana, de la Guardia Republicana. La hemos duplicado su presencia, hemos triplicado sus móviles y hemos duplicado sus motos. El fin de semana pasado, Heber viajó a Rivera para conocer la situación de primera mano. Allí, en otra rueda de prensa, anunció que la presencia policial iba a ser reforzada con la Guardia Republicana. Sin embargo, descartó colocar una base permanente de ese cuerpo por el riesgo de que sea atacada para robarle armamento. Heber explicó que descartó esa posibilidad en base al asesoramiento que recibió de la policía. Como yo no tengo una especialización en materia de seguridad, ni tengo la información que tiene la gente profesional del ministerio, hago caso a quienes conocen la realidad y saben más que nosotros, subrayó el ministro. Esas declaraciones fueron criticadas fuertemente por la departamental del Frente Amplio en Rivera, que afirmó en un comunicado que el ministro se rinde ante la delincuencia, ratificando no saber de seguridad y demostrando una actitud derrotista. En la misma línea se manifestó el sociólogo Gustavo Leal, exdirector de Seguridad Ciudadana y Convivencia del Ministerio del Interior, quien en Twitter puso: Heber se rindió ante la delincuencia, no ejerce autoridad y dice que no sabe de seguridad. El mensaje a la policía y al país es desmoralizador. Por su lado, el senador frente amplista Charles Carrera advirtió que no se puede decir que la situación en Rivera esté controlada. En una entrevista con la emisora M24, Carrera relató que recorrió el departamento de donde es oriundo y comprobó que la policía no tiene el personal ni el equipamiento suficiente para la situación de seguridad que se vive en esa zona.
Bueno, están siguiendo el tema con preocupación, le llamó la atención las declaraciones, este cruce de declaraciones que se viene dando. Es un tema complejo, ¿no? Difícil, con muchos aristas, muchos vericuetos, pero a ver, los escucho. ¿Quién quiere arrancar? Daniel, dale. Tomás la posta. Bien, hay como dos análisis, propongo a la mesa. Uno son el cruce de declaraciones, Sí. Leal, Charles Carrera, ministro del Interior, donde claramente, al igual que en el periodo pasado, unos decían que estaba todo mal y el otro trabajando decía que estaba haciendo. Entonces, eso va por el cauce político y después va por el cauce que a mí me gustaría enfocarlo, que es lo que está pasando realmente en Rivera. Ayer, al saber que íbamos a tratar este tema en la tertulia, hice un par de llamadas a amigos que tengo allá, gente ligada al comercio, y lo que me decían era bien sencillo. Hay conmoción en Rivera, sí. La conmoción es más mediática que en sensación térmica, o sea, tienen una conmoción por lo que se está hablando del tema, porque se ha descarrilado un poco el tema de la violencia, pero me dicen que no es una violencia que esté afectando ni a los comercios ni al turismo, es una violencia que se da en los barrios más marginales, más populares, donde anidan estos narcotraficantes que por otro lado están, como bien describía la nota de Paula Ojeda que nos mandó la producción, están presos en cárceles de Brasil y desde las cárceles de Brasil están peleando por territorios. Lo que me decían es que cada tanto afloran estas disputas territoriales por bocas de pasta base entre los diferentes grupos que hay en Rivera, y se producen escaladas de violencia, que no le conviene a nadie, ni a los vecinos, los buenos vecinos, ni a los propios narcos, porque esto llama la atención, hace que vaya más policía, que se militarice la situación. Con lo cual, mis conclusiones, toda zona fronteriza en el mundo genera tensiones. El narcotráfico es algo que no se puede resolver solo desde el Uruguay, el enfoque debería ser totalmente regional, ahí está la legalización de las drogas, hay otro tipo de intercambios de inteligencias, y que Rivera hoy está sintiendo esa tensión de un problema gravísimo que tiene toda América Latina, y estamos viviendo eso. Sí, Daniel mencionaba la nota que salió este fin de semana, ¿no? De Paula Ojeda en El Observador, concretamente, una nota muy completa donde detalla cómo es el entramado de estas bandas, ¿no? Y cómo a su vez tienen como esas franquicias que después llegan a esos cabecillas más que están instalados o que tienen su repercusión en lo que dice Daniel, ¿no? En esos barrios periféricos o más humildes. Y en una situación que queda de manifiesto en la nota es bien compleja, donde desde las cárceles en Brasil siguen moviendo mucha cosa, ¿no? Gabriel, ¿querés ir vos? Vale. Sí. Obviamente acá hay un tema de seguridad, de combate al narcotráfico, que es el fondo del asunto y que es complejo. Yo quería agregar una lectura más política del tema, de cómo muchas veces se cae en pensar que se pueden resolver, o por lo menos decir que se pueden resolver estos temas de una manera bastante trivial, ¿no? Y eso después tiene consecuencias políticas, ¿no? Y yo creo que este ministro va a terminar pagando algunos costos políticos de esos discursos que parecían hacer todo tan fácil, ¿no? Es decir, cuando el ministro era Bonomi se le pegaba porque decía que muchas de los muertes de asesinato tenían que ver con el ajuste de cuentas y durante mucho tiempo se le pegó a eso y ahora resulta que se atribuyen a muchos de los asesinatos temas vinculados al narcotráfico y la lógica es la misma, ¿sí? Y es complejo cuando el ministro tiene que salir a decir que no pueden poner un destacamento de la Republicana en frontera porque va a ser asaltado y se van a hacer de las armas masivas. Es complicado cuando un ministro de Estado tiene que asumir públicamente que el Estado no tiene el poder suficiente. Ahí está yendo por el otro lado, por la otra arista que planteaba Daniel sobre este tema, no sobre el tema en sí, ¿no? La problemática en sí. Exacto. Y por ese lado político que también incluye a un ministro de Defensa que en algún momento puso tanquetas y puestos móviles del ejército en zonas cercanas a la frontera, también con el argumento de combate al narcotráfico, y quedó absolutamente en la nada, porque obviamente no es sostenible esas cosas por las características del país, ¿no? Entonces,
yo creo que ahí hay muchas veces movimientos políticos con una intención de control y de dominio de algún tema que después se diluyen, ¿no? Y ahí hay que ver también qué va a pasar políticamente con estos temas y de cómo va a jugar la oposición, ¿no? Es decir, si se va a plantear con la misma estrategia que se planteó el actual gobierno cuando estaba en campaña electoral, de decir esta gente no sabe cómo hacer esto y nosotros tenemos una solución mágica, ¿no? Y está claro que en temas de seguridad no hay una solución mágica y como es un tema que es muy sensible para la opinión pública, resulta como muy sencillo caer en demagogias y hacer política partidaria o campañas, ¿no? Y entonces creo que hay que ser muy cuidadoso con estos temas. Tampoco se puede decir que esto es un tema de narcos y se matan entre ellos, como a veces uno escucha o lee en las redes sociales de cómo se matan entre ellos no me importa, porque eso, primero, que es un disparate humanamente, y segundo, porque afecta muchísimo a la población, ¿no? Es decir, esta gente no vive en una burbuja de barrios exclusivamente de narcotraficantes, ¿no? Generalmente termina afectando mucho a los más débiles, a los más pobres, a los que tienen que convivir con esto y no tienen herramientas ni para mudarse, ni para alejarse de eso y que terminan siendo afectados por esto, ¿no? Y quizás para la segunda ronda extiendo este razonamiento al combate de las bocas de venta de drogas, que justo en el día de ayer el ministro reconocía que cuando se cierra una se abre otra, ¿no? A ver, vamos. Es otro gran discurso político en relación a los temas. Vamos con Cecilia. ¿Vos por dónde vas, Cecilia? ¿Por las declaraciones y por este cruce político o por el tema en sí? Yo voy por el tema en sí, pero primero que nada lo que quiero plantear a todos, y esto me parece que tiene gran importancia, sobre todo para los departamentos, es no estigmatizar a Rivera. Eso primero que nada. Me parece muy importante, porque hoy está todo el tema de Rivera, Seguramente Rivera tiene 1000 temas que son positivos para tratar, y que bien lo decía Daniel cuando inició, cuando uno habla con la gente. Yo soy cercana a la zona y bueno, la lógica de frontera además es una lógica que el que no la vive le es difícil de entender, pero tiene su manera de ser. Por lo tanto, yo creo que no hay que estigmatizar al departamento ni a la ciudad, sino que es hablar sí del problema y hablar de lo que tiene que ver con las zonas de frontera seca, que es diferente a lo que es cualquier otra zona de frontera que no tiene esa característica. En el caso puntual desde mi punto de vista y conociendo más o menos, y bueno, en realidad lo he manifestado varias veces en la tertulia, hace años que se sabe que las bandas narcotraficantes brasileras han avanzado hacia el territorio uruguayo y tenemos una frontera seca enorme que es permeable para ellos y que por lo tanto en realidad han venido bajando por lo menos desde el año 16. Eso es un dato que todos hemos sabido, manejado, y está claro que cuando uno escucha actualmente a las autoridades, está claro que también las autoridades nacionales venían manejando esa información. Lo que hay hoy en día es una guerra y es complicada, porque quizás desde el punto de vista de la policía no se puede operar como se debiera operar. Primero porque es una guerra que no es un delincuente cualquiera, un rapiñero, es una guerra pesada con gente pesada, que además tiene armas que la policía y tiene cuestiones que las policías capaz no tiene. Pero además, el policía de Rivera vive en el mismo lugar que el delincuente, vive en el mismo lugar donde pasan estas bandas que están compitiendo entre sí, tiene su familia, tiene sus hijos ahí, por lo tanto, es una situación complicada. Es una situación complicada además porque no solamente se tiene que hablar de esa frontera seca, Rivera, Libramento, porque si no entran por ahí, entran por la zona de Mazoyén, por cualquier otro lado. O sea, cuando una banda de narcotráfico de esta naturaleza decide entrar en un país pequeño como el nuestro, teniendo una frontera seca, realmente es un problema. Por lo tanto, yo creo que quizás el Ministerio del Interior, que hace años que sabe que esto pasa y que no le ha podido poner cascabel al gato, no sea el ministerio adecuado o tenga que buscar
alianzas de cooperación con el gobierno brasilero para trabajar con estos temas. Si nosotros recordamos durante bastante tiempo, cuando inició esto, las bandas estas que venían de ingresar a Uruguay, y el gobierno brasilero estaba en conocimiento, puso patrullaje militar para trabajar en este tema, y gente especializada en narcotráfico desde el lado brasilero. O sea, esto requiere, desde mi humilde punto de vista, quizás una intervención de organismos más especializados que lo que estamos viendo hoy. Y eso es un tema para mí importante, porque la gente de Rivera, como bien decía Daniel, vive su vida cotidiana sin quizás estar, sabe que esto pasa, porque además esto es de conocimiento, esto ya se sabe que pasa, pero hoy en día, al haber puesto la lupa ahí, en lugar de la solución, una lupa quizás que indaga y saca el tema en lo más negativo y no solucionándolo, genera un foco negativo también para la población de Rivera, que realmente me parece que tenemos que trabajar en no estigmatizar. ¿Y a quién te imaginás, Cecilia, interviniendo ahí? ¿Quién debería o podría aportar en ese sentido? Yo voy a hacer mi opinión, que es bien, seguramente que va a ser pero muy discutida, y es que para mí los dos países, Brasil y Argentina, tienen que trabajar esto desde las más altas autoridades, porque esto no es un tema solo de Uruguay ni solo de Brasil, esto es un tema delincuencial de una guerra que si no vamos a quedar como otros países que también en las zonas limítrofes tienen este problema y luego que avanzan no los pueden detener más. Esto está desde el año 16 por lo menos, estamos hablando que ya pasó bastante tiempo. Lo que está pasando ahora es que esto está explotando, ¿no? Para mí el control tiene que ser entre los dos países, y para mí no es el Ministerio del Interior. Yo me buscaría mucho más por organismos especializados que tienen que ver con el narcotráfico, que no sé cuáles son. Están todos en el Ministerio del Interior. Bueno, entonces quizás hubiese que buscar algo internacional. Y para mí el control de la frontera tiene que intervenir el Ministerio de Defensa, porque mientras intervino el Ministerio de Defensa y estaba en esa zona, y estaba en la zona más para abajo, que es la zona yendo para Cerro Largo, y en la zona de Mayoyer, cuando tú dijiste hoy el número de delitos, vemos que los delitos, los crímenes, en realidad, los homicidios, no eran de tal magnitud. Así que me parece que habría que tenerlo en cuenta, y sé que va a ser rediscutido, pero hay que discutirlo, porque cuando un organismo no puede, hay que buscar solución en otro. Esteban. Bueno, quien ha puesto el foco en Rivera, además totalmente desproporcionadamente, porque lo que pasa y está mal está en todo el país. Basta ver lo que pasa en el Liceo 67 acá, en la zona metropolitana, lo que pasa en escuelas, lo que pasa en todos lados. Por lo tanto, vamos a partir de la base de que lo que está pasando en Rivera son las declaraciones y los hechos, las cifras que matan los relatos. En Rivera se sintetiza una situación muy mala, donde además interviene el Ministerio del Interior con la Guardia Republicana reforzando, y también el Ministerio de Defensa. Es decir, el Ministerio de Defensa tiene tropas patrullando que dispuso desde hace años el propio Ministerio. Y sin embargo, las cifras de delitos no se han reducido, sino que ha aumentado. Ahora, la situación es grave y va empeorando. Y va empeorando en todos lados, porque cada vez que empezamos a opinar sobre esto, cada uno apuesta que en algún momento pasen dos cosas. Nos acostumbremos, esto es lo que hay, y es como una fatalidad, tanto porque viene desde el gobierno anterior en parte, y por lo tanto fracasó estrepitosamente fracasó, y entonces nos acostumbramos. Y eso es un horror, porque eso es lo que nos va a cambiar la vida radicalmente a los uruguayos. Está creando una fractura, una zona social de recolección y de adoctrinamiento para el delito, que en Rivera se suma a lo brasilero, extremadamente negativa. Ahora, no se puede excluir las declaraciones. No puede ser que un ministro del Interior insulte públicamente uno a un instituto policial. Le diga a la republicana que no puede ir armado y montar un cuartelillo porque le van a ir a robar las armas. Eso es un insulto, eso es una agresión. Entonces saquemos también el ejército.
Eso es, no que no sabe de ese tema, no tiene sentido común. Imagínense que lo hubiera dicho cualquier otro ministro. Segundo, que es el otro aspecto, digamos, que hay que considerar. La población, los uruguayos, no lo podemos, digamos, asumir, entender que alguien diga eso, siendo ministro del Interior, el nivel de resignación que transmite. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Llevan las armas de día y de noche las meten en una caja fuerte. Es ridículo. Es decir, el problema de fondo es que se ha unido este avance de la delincuencia, que no se lo recomiendo a ningún gobierno. Yo creo que estudiado bien, con una visión estratégica, va a necesitar un buen tiempo, va a necesitar efectivamente como la pandemia, que lo más potente que tenga el Uruguay, no solo el Estado uruguayo, nos pongamos a trabajar para batir a los delincuentes. O nos acostumbremos a que hay una fractura. De un lado está un Uruguay, del otro lado hay una parte del Uruguay, con una subcultura. Ahora, esta política llevada a cabo por este gobierno, por este ministerio, es un fracaso absoluto, basado en una definición presidencial. ¿Cuál es? Las cifras matan el relato. ¿Está? Despiadadamente. A ver, vamos a Daniel. Tengo varios mensajes de oyentes que hacen referencia a que relatos similares se escuchaban también cuando Bonomi era ministro, ¿no? Respecto a eso, no poder avanzar y cierto abandono. Entonces, y hay quienes dicen, bueno, y en ese momento quien estaba en la oposición cuestionaba y ahora ellos vinieron a cambiar, bien, no cambiaron nada. A ver qué dice Daniel de esto. Voy a subir un poco a lo que decía Esteban y después dar dos comentarios. O sea, no, claramente, o sea, está demostrando que el problema es estructural, más allá de los gobiernos, y que así hay que enfrentarlo, ¿no? Yo recuerdo en la tertulia, yo hace como 15 años que estoy, yo en el año 2015 creo que fue, o antes, viajé a México, a la frontera de San Diego con Tijuana, y después, bueno, bajé a Baja California, tuve Mexicali, tuve en Ensenada, sobre todo Mexicali, ¿no? Que era un centro caliente de la droga. Me acuerdo que recomendaban a los US citizens a no cruzar la frontera porque no se podían hacer cargo de la vida de los americanos. Bueno, yo entré por esa frontera leyendo esos carteles. Imagínense mi estado de ánimo, ¿no? Viendo esos carteles. La noche que dormí en Mexicali, en la universidad que me quedaba, bueno, acribillaron a una persona en el campus, en las canchas de fútbol de la universidad que estaba quedando, bueno, acribillaron a una persona, salió en tapa de todos los diarios. Con lo cual, el tema de la frontera es claramente un tema sumamente complejo. Pero diciendo eso y asumiendo esa situación, con lo cual la solución es regional, es supranacional, es de articulación entre organismos, recordar que en el 2012 se instaló en Uruguay la DEA, porque la inteligencia, la buena inteligencia, tiene mucho que ver para desarticular este tipo de bandas, ¿no? Y la DEA se fue en 2019 de acá. Y ahí se producen nuevamente estos dos relatos, ¿no? Para Bonomi en su momento, que estuve leyendo, esto demuestra que, dijo Bonomi, la DEA se va porque el narcotráfico no está pasando por acá. Y en su momento Larrañaga le decía, no, se va porque acá la policía uruguaya no está pasando la buena información, no está trabajando como tiene que trabajar para ayudar a la DEA para hacer inteligencia. O sea, nuevamente los dos relatos ante la misma situación, ¿no? Entonces, cuando Cecilia habla de un organismo que vaya por encima de lo que hay para solucionar esto, yo creo que va por la inteligencia. Por la inteligencia para evitar que se vayan instalando, para evitar que desde una cárcel de Brasil te controlen un grupo de soldados que te estén amenazando a los gurises más pobres para que sean carretas de drogas o deliveries de drogas. Y me parece que va por ahí. Y ahí tiene que funcionar muy bien la Interpol, o no sé cómo se llaman esos organismos, porque esto se aborda conjuntamente con una cosa positiva de Uruguay. Uruguay no es un gran mercado para la droga. Somos pocos. No, Daniel. Es el cuarto consumidor mundial de morfina. De cocaína, pero que consuman cocaína todos los uruguayos, Esteban, somos 3 millones. O sea, las poblaciones nuestras no hacen que esto sea un mercado que no se pueda abordar.
Entonces, a mí lo que me duele es que en estas tertulias sistemáticamente sobre los últimos 15 años yo, vos, miren que se viene, miren que se viene, miren que se viene. Y como decís tú, Esteban, se vino viniendo y se instaló y ahora nos estamos medio como que acostumbrando, ¿no? Entonces me parece que esa cosa. Y con respecto a lo de México, volviendo a aquel viaje increíble que hice, donde realmente se vivía con mucha tensión esa frontera y todo el tráfico de drogas y el tráfico de personas también, ¿no? Me decían que cuando se militarizó la frontera, en la guerra de las drogas por parte del presidente Felipe Calderón del PAN, no solo fue un boomerang, sino fue mucho peor. Las cifras de muertos se multiplicaron por 100 en toda la frontera donde se militarizó. ¿Por qué? Porque a medida que el gobierno metía más militares con más armas de fuego, los narcos duplicaban la apuesta y el gobierno triplicaba la apuesta y los narcos... Y al final fue una carnicería que la militarización de la frontera no fue, al menos en el caso de México, una buena solución. Incluso los Zetas, que son uno de los grupos que yo en su momento estaban muy activos, eran exmilitares que en un momento se dieron cuenta que era más negocio ser narcotraficantes que ser militares, y se les dieron vuelta y empezaron a copar grandes zonas de México. Y, nuevamente, ¿dónde estaban los problemas? Me decían los mexicanos, que es lo que está pasando en Rivera. Los problemas están cuando un territorio está en disputa. O sea, increíblemente, preferían los mexicanos que haya un grupo narco fuerte dominando todas las bocas, todas las ventas, todos los pasos de frontera, que hubiese disputa. Cuando había disputa, cobraba la sociedad civil. Con lo cual, nada, reflexiones de un problema que tarde o temprano tenemos que abordar. Y me voy a quedar con una foto, perdón, Romina, y termino, sí. Que publicó Daniel Chaschetti, con tertulio nuestro y bueno, alguien que aprecio mucho, celebrando con un grupo de vecinos en un bar el cierre de una boca de pasta base, algo que hacía mención Gabriel, ¿no? O sea, los vecinos hicieron fuerza, se unieron, trabajaron, sensibilizaron al Ministerio y finalmente cerraron la boca de pasta base y estaban todos los vecinos celebrando. Entonces, ¿qué me dice esa foto? Que es la conciencia ciudadana y el trabajo ciudadano de decir, vos, no queremos esto para evitar el consumo, ¿no? Váyanse de acá y que la gente los vaya sacando a las bocas de pasta base para que se queden sin mercado, ¿no? Pero bueno, en fin, esa foto me pareció ilustrativa de una forma de cómo la sociedad festeja cuando se cierra una boca de pasta base. Tengo muchos mensajes, entre ellos de algunos oyentes desde Rivera. A ver, voy a tomar alguno. Dice José, vivo en Rivera, las opiniones que se vierten sobre los problemas de aquí demuestran que no tienen mucha información. No tienen idea cuál es la situación. No es un problema desde el 2016. Además, parte de lo que dijo Heber tiene razón. Las fuerzas que tienen los grupos armados en Brasil no solo toman una comisaría, toman toda la ciudad, dice él. Leonidas dice... ¿Dónde vive Dice, en este caso, Esteban, para vos, dice, Esteban no debe saber que la policía de Rivera realmente guarda las armas en cajas fuertes por miedo a que lo asalten. Y escribe desde Rivera. El problema de instalar la republicana es tal cual lo pintó el ministro, dice en este caso el oyente. Pobre republicana y pobre Uruguay. Vamos, Cecilia, contigo, teniendo en cuenta también lo que decía Daniel, ¿no? De este antecedente que él citaba de lo que ha implicado la militarización en la frontera, o lo que tuvo que ver con la DEA, ¿no? Y su ida de Uruguay, tal cual lo contaba él, ¿no? Sí, es que yo sigo insistiendo que hay que buscar algo, una solución desde algo por encima de lo que se está trabajando hoy, por supuesto, reforzando la tarea del Ministerio del Interior y la tarea de quien tenga la responsabilidad. Pero hay que buscar una solución que incorpore a Brasil en esto. Porque realmente si Uruguay busca una solución, pero no hay desde el otro lado una asimetría en cuanto al trabajo, realmente es permeable. O sea, nosotros vivimos en una frontera de tierra de cientos de kilómetros, o sea, es permeable, se pasa caminando. Una breve, Cecilia, ¿no te llama la atención que los capos que están manejando el narco en Rivera están presos? O sea, quiere decir que la policía funcionó bien, el tema es que siguen trabajando desde la cárcel y es más, protegidos adentro de las cárceles. Eso es también delirante dentro de toda esta situación, perdón. No es delirante, en Uruguay pasa lo mismo. En Uruguay pasa exactamente lo mismo. O sea, no es que sea delirante, es que es grave y nos estamos acostumbrando. Lo vemos en otro lado y nos parece horrible. O sea, lo vemos en Rivera y decimos qué horrible, pero en Montevideo también están descuartizando gente y todo el mundo sabe que es por el tema del narcotráfico. Exactamente. O sea, el problema es que ingresen por Brasil y que tenemos una frontera permeable. Ese es el problema. Y para mí,
ni Bonomi no encontró la solución, ni ahora se le está encontrando la solución, porque quizás la solución haya que buscarlo por encima de lo que se está haciendo todavía, o sea, teniendo esto como base, pero realmente hay que tomarla como una política de Estado, porque Uruguay no puede seguir soportando esta realidad, pero además hay una realidad que tiene que ver con la frontera también y con el norte, y es la situación económica. Este país, con esta desigualdad territorial que tiene, no entiende las lógicas de frontera. Y la gente económicamente está más deprimida y la situación está cada vez más complicada. Y por supuesto que se vuelve todo un caldo de cultivo y tierra fértil para que este tipo de delincuencia entre y que no solamente trabaje con los adultos, sino que ya con los niños. Y ese creo que es el verdadero problema, porque vamos a perder generaciones enteras si no tomamos conciencia de que hay que levantar la mirada en este tema y poder trabajar desde más arriba y seguramente con apoyo internacional, porque no se está pudiendo hacer desde lo nacional y esto ha venido fracasando. Gabriel. Yo quiero creer que no fue la intención de Daniel, pero me gustaría aclararlo por las dudas, ¿no? Es decir, obviamente la violencia está cuando compiten por territorio bandas narcotraficantes, pero la solución no puede llegar a ser nunca decir, bueno, esto se va a acabar cuando haya una banda sola que gestione el narcotráfico en una zona, ¿no? Pero obviamente no quise decir eso, quise decir que no había violencia cuando no había disputa. Exacto, por eso lo aclaro, porque puede malentenderse este tema, ¿no? Acá lo que se precisa, obviamente, es Estado, y lo que se precisa es coordinación entre distintas áreas, ¿no? Cecilia agregaba la dimensión social de esto, ¿no? Es decir, personas vulnerables que quedan expuestas a mucho más desde la pobreza o desde la desigualdad o desde la distancia con la toma de decisiones que otras personas cuando están expuestas a este tipo de cosas. Pero yo insisto, ¿no? Es lamentable que esto termine en una discusión política partidaria echándose culpa mutuamente. No hay magia sobre esto. Esto no se resuelve como se quiso plantear en algún momento con decir respaldamos a la policía y le damos la palmadita en la espalda a los policías. Esto no es así. No se resuelve con buenas intenciones, no se resuelve con voz de mando desde el Ministerio del Interior, no se resuelve poniendo tanquetas en las rutas nacionales un rato para salir en televisión como pasó al comienzo de este año. Es decir, ese no es el camino. No puede ser que un ministro diga que el problema en la frontera es que si cometen un delito de un lado en un país, se escapan para el otro y no hay posibilidad de detener a esas personas porque no existe la coordinación entre los países. Tenemos dos fronteras, dos países con los cuales tenemos excelentes relaciones y se tiene que trabajar esos temas. No es aceptable el que se diga de que no se puede poner un destacamiento con buen armamento porque eso se puede ser asaltado. Es un poco lo decía Esteban, ¿qué van a hacer? Ir y venir todos los días con las armas y con eso van a garantizar de que no se hagan del armamento. No hay bases militares instaladas en la frontera por el mismo riesgo. Esas cosas no deberían ser aceptables en un Estado de Derecho. Lo que se precisa es presencia, lo que se precisa es información, es compartir información en los ámbitos políticos para que estos sean políticas de Estado y que efectivamente se trabaje sobre eso y se abandone el discurso. No alcanza con el ministro que vaya a la zona a jactarse de que está apoyando a los efectivos en el día a día. Se aprecia bastante más que eso. Leo, antes de que le toque a Esteban, un mensaje provocador de un oyente, de Rivera también, que dice: ¿ustedes son conscientes de cómo afecta negativamente a los departamentos de frontera, Cerro Largo, Rivera, Artigas? Esto que están hablando impacta en el turismo, impacta en inversiones, hace mucho daño esta manija desproporcionada y pone entre signos de exclamación: Rivera no es Ciudad Juárez. No es, absolutamente. A ver, vamos a entendernos. Las 3 pistolas últimas que se robaron del Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional. ¿Está? Así, y no está en Rivera, está acá en Montevideo. Así que dejémonos de transformar a Rivera en una especie de México, porque no lo es, absolutamente. Y además, el delito que donde más crece es en la capital y en la zona metropolitana, no es con mexicanos. Incluso yo te diría, hay más colombianos que mexicanos. Hay barrios de Montevideo donde los colombianos tienen más papel que
alguna posibilidad de brasileros, ¿tá? Entonces estamos hablando de el crimen en general. Y yo creo que vamos a entendernos. No podemos seguir repitiendo el mismo discurso durante 30 años, porque cuando lo discutamos dentro de 20 años, la situación va a ser incontrolable, vamos a vivir en otro país. Lo cierto es que todos hubiéramos querido que las medidas que adoptaba el nuevo gobierno hubieran dado resultados. No lo dieron. La LUC no sirvió para nada, ¿tá? No ha mejorado en absoluto la seguridad. La visión que tienen los uruguayos es que ha empeorado, y ha empeorado. Rivera es un punto más, ¿tá? Que tiene esa particularidad. Por otro lado, se trabaja. Yo veo en el Chuy que cuando hay crimen de un lado y del otro, las policías de ambos lugares trabajan en conjunto. Entonces, acá el problema es que no hay que tener una política policial contra el delito. Eso es una parte importante, pero una parte. Hay que tener una estrategia realmente nacional, de Estado, con una visión elaborada efectivamente con el apoyo de toda la ciudadanía, que la gente se sienta participante. En realidad, lo que iba a ser un cambio no lo fue, no lo está haciendo, y se están aferrando en sus declaraciones, que algunas son impresentables, son peor, digamos, empeoran todavía más la situación. Lo que tenemos que hacer es asumir que los diferentes partidos tenemos responsabilidades y tenemos que asumirlas en conjunto, porque en esto sí, yo no creo que a la derecha uruguaya quiera que crezca el delito, no lo creo, en absoluto, creo que le crece el delito. No creo que a la izquierda uruguaya quiera que a alguien le crezca el delito y a su gobierno le creciera el delito. No lo creo. Sí te puedo decir que hay cosas, como en la política económica, que no nos vamos a poner de acuerdo. Pero yo creo que sobre esto realmente hay que dar demostraciones de grandeza. Y no se están dando. Se está tratando de que la gente se acostumbre. Pasó, pasa y pasará todo el resto de la vida. Ya venimos, cambiamos completamente de tema. Discutido también el tema, por lo que veo que se viene. No sé cómo estamos en materia de cuántos están festejando con esta noticia, cuántos están tristes ahí atravesando estos momentos, estos días, pero no sé si viene por ahí. Ahora, después de la tanda, develamos el misterio.